Bendito sea el nombre del Señor, que Dios me los bendiga a todos y a todas mis hermanas y hermanos. Sean bienvenidos en esta tarde, en el nombre de Jesús, a esta bendita casa de oración. Hoy celebramos, ¿qué? El Día de la Independencia, ¿verdad? ¿Hace cuánto? 201 años de independencia. Vieron ustedes qué bonito que hoy estaba viendo una historia, estaba escuchando una historia acerca de esto, ¿verdad? Y hace más de 201 años todo el pueblo de Guatemala tenía que pagar tributo al rey de España. Éramos dependientes de ellos y todas las ganancias, los impuestos y todo se le pagaban al rey de España. Hasta que hubo un hombre que comenzó a darse cuenta de toda esta situación y propone hacer un acta en el cual cada gobernante, cada gobernador apoyara y pudieran independizar a Guatemala de ese impuesto. Y eso sucedió en el año de 1821, que es cuando se firma el acta de independencia, ¿verdad? Y hasta el día de hoy que se cumplen 201 años, ¿verdad? Por eso es de que tanta algarabía, ustedes en la calle, las antorchas, que las marchas, que todo, porque hace 201 años, pues definitivamente Guatemala quedó totalmente independiente de ese país de España, ¿verdad? Así que démosle una ofrenda de palmas al Señor por ese acontecimiento tan grande que el Señor permitió. Y me compartían hace un momentito un dato que es sumamente importante también, que lo hablaba el padre hoy en la misa, que el padre decía que en esa acta de independencia estaba escrito que los católicos tenían que defender su fe católica. Imagínense, hace 201 años que está plasmado también ahí en el acta de la independencia. Amén. Entonces, nosotros pues no somos independientes, sino que somos dependientes del Todopoderoso. Amén. Nosotros todos los días celebramos no la independencia, sino que la dependencia de nuestro Dios, porque dependemos de Él, ¿verdad? En todo sentido. Amén. Muchas gracias, mi querido hermano Luisito. Y esposa, voy a pedirle que le den un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. ¿Cómo está, amada comunidad? Buenas tardes, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que hoy han llegado en este 15 de septiembre del año 2022, que para muchos es un día de asueto, es un día de vacaciones, es un día en el que se interrumpen nuestras actividades cotidianas de alguna manera, pero para nosotros los que buscamos de Dios no tenemos descanso, amén. Vivimos buscando constantemente la bendición. Pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos esta tarde? Que digan amén. Amén, gloria a Dios. Todos venimos porque queremos ser bendecidos de parte del Señor. Hay una bendición maravillosa que el Señor ha regalado en nuestras vidas y vamos a tratar de descubrirla o de retomarla a través de la enseñanza esta tarde. Y el título de la enseñanza de hoy simplemente se llama libertad. ¿Cómo se llama la enseñanza esta tarde, hermanos? Libertad, ¿no? Decía mi hermano Luisito, de manera muy histórica, y me parece interesante, Guatemala vive, digamos, ya un proceso de libertad desde hace 201 años, ¿no? Meditando un poco en eso, de acá voy a otro lado a compartir la palabra de Dios. Y el tema de hoy básicamente era ese, y el tema que me invitaba a compartir al otro lado donde voy era precisamente libertad. Entonces yo dije, hablemos de libertad, pero hablemos de esa libertad que es un don de Dios, de esa libertad que es el regalo que Dios nos ha dado. Nosotros conocemos una manera distinta de hablar de la libertad, y es el libre albedrío, la capacidad de decidir, que es una capacidad que solamente usted y yo tenemos como criaturas, como hijos de Dios.
No hay ninguna otra creación de Dios que tenga la capacidad de decidir. Y creo que en algún momento les he compartido esta analogía, vaya, para tratar de entender cómo nosotros tenemos una bendición que nadie más tiene, la capacidad de decidir. Nadie más puede decidir de toda la creación de Dios. Los únicos que decidimos somos nosotros. Y es una capacidad, este es un regalo de Dios que a veces lo dejamos pasar desapercibido. Porque en esta tarde una muy buena pregunta para nosotros sería: ¿qué tan libre soy hoy? ¿Qué tan libre del odio, del resentimiento, de la amargura, del dolor? ¿Qué tan libre de la tristeza soy hoy? ¿Qué tan libre de mi pasado soy hoy? ¿No? Hay muchas preguntas que deberíamos de hacernos en torno a la libertad, porque hablar de libertad no significa que usted y yo tengamos que estar en una cárcel física. De hecho, hoy recordando en este tema y hablando de la libertad, algunos de ustedes conocen que nuestro ministerio también tiene la oportunidad de poder hacer la pastoral penitenciaria, que es una de las pastorales más hermosas que yo me disfruto mucho. Y recuerdo yo una enseñanza que recibí de parte de un hombre que, privado de libertad en la cárcel de la zona 18, precisamente en el anexo B, venía él de su juicio, venía de la torre de tribunales. No voy a mencionar el caso porque creo que no es relevante, pero aquel hombre acababa de recibir una sentencia de 78 años. En Guatemala no existe la cadena perpetua, entonces, vaya, 78 años, usted y yo conocemos cuál es la realidad, ¿no? El tipo regresó de tribunales, él fue un día martes, nosotros entrábamos miércoles a la cárcel, y de pronto cuando lo veo, en la parte donde uno entra, preguntamos cómo había sido el caso de él, y nos cuentan, ha sido sentenciado a más de 78 años, ¿no? Entonces sabíamos que es una realidad difícil, ¿no? Para el ser humano enfrentarse a una realidad así es complicadísimo. Entonces nos preparamos. Y de alguna forma es difícil enfrentar una situación así o encontrarse una persona que está en una situación así, no con una sentencia. Y de repente nosotros bajamos al patio central de la cárcel y lo encontramos a él. Y tenía una sonrisa en su rostro que a mí de momento de verdad me confrontó muchísimo. Llegamos con él, lo saludamos, nos dio un abrazo y nos dice: hermanos, ayer fui a mi juicio y me sentenciaron a 78 años de cárcel. 78 años. Y había en su rostro una paz. Y había en su rostro una tranquilidad y cierta felicidad. Hablando con él, al final nos pide que oremos por él y nos cuenta parte de su testimonio. Y él decía: aunque yo recibí una sentencia de 78 años en este lugar, y él decía: estoy seguro que de aquí no voy a salir vivo. Es un hombre que rebasa los 45 años de edad, y usted le suma 78, es imposible que él salga vivo de ese lugar. Y él decía: conozco mi realidad, sé que no voy a salir vivo de aquí, pero me dijo algo que no se me olvida. Y él dijo: en este lugar conocí por primera vez la libertad en Cristo Jesús, en una cárcel. Y entonces ahí entendí algo, que la libertad de la cual nos habla el Señor, que es el regalo que Él nos ha dado, es una libertad que no depende ni de dónde estás, ni de cuánto tienes, ni de cuál es la situación que estás viviendo. La libertad que el Señor promete para nosotros es aquella libertad que proviene de tener un encuentro personal con Él. Pues Él iba a decir: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabe? Y esta palabra debe confrontarnos, porque ¿cuántos de nosotros decimos haber tenido un encuentro personal con el Señor, pero seguimos condicionando nuestra libertad? El Papa Francisco decía algo hace unos meses, y a mí me gusta mucho meditar en ciertas cosas que él escribe, ¿no? O que escriben de parte del Vaticano. Y él decía: post-COVID, lo más duro a lo que se enfrenta hoy la iglesia es a toda aquella gente que ha perdido la esperanza, a toda la gente que cambió la gratitud por las quejas,
a toda aquella gente que cambió un estado de ánimo de gozo por un estado lleno de tristeza. Y decía, nos llenamos de gente post-COVID que está atravesando momentos de críticas fuertes, que está atravesando momentos de tristeza, de depresión. Entonces yo me preguntaba, ¿de qué libertad hablamos? ¿De qué libertad hablamos en la iglesia? ¿Cuál es la libertad que nosotros deberíamos de predicar? No la libertad que se condiciona a 4 paredes con barrotes y un candado a una puerta. No, a la libertad que debería de haber en nuestro espíritu y poder decir verdaderamente, yo un día me encontré con Cristo y aprendí a ser libre. Hoy tendríamos que preguntarnos, nosotros los civiles que andamos en la calle, ¿no? Y precisamente yo vengo a almorzar con mis papás hoy y mi mamá me pregunta, ¿qué vas a predicar hoy? Entonces trato de decirle. Y le digo, ya vemos muchos que estamos libres, ¿no? Como civiles, pero atados espiritualmente. Y yo le hacía la broma a mi mamá porque mi mamá, de verdad, no sé si va a ver el video, pero de ahí me va a regañar tal vez, pero mi mamá es patachucho usted, de verdad. Mi mamá para arriba y para abajo. Y le suena el teléfono como usted no se imagina. Es ministra de la Eucaristía y es catequista, entonces le entiendo que anda por ahí para arriba y para abajo. Pero él le decía a mi mamá, es que a veces pensamos que somos libres porque podemos abrir la puerta y nos salimos. No, porque hay gente que abre la puerta y se sale, pero sigue guardando odio, resentimiento, amargura, sed de venganza en su corazón. ¿Sí? Entonces la libertad en la cual hoy el Señor nos está ofreciendo y confrontando es la libertad espiritual. Y quiero llevarlo a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe en esta tarde a un texto de la Sagrada Escritura. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1 en adelante. Recordando las palabras de aquel hombre en la cárcel, que decía, por primera vez experimenté la libertad en este lugar, porque él decía, lo que a mí me trajo aquí fueron excesos, y no podemos confundir la libertad con el libertinaje, porque aquel hombre, el exceso de libertad, el libertinaje lo llevó a una cárcel donde hoy tienen que purgar 78 años de prisión. Y el Señor lo que nos ofrece a nosotros es una libertad condicionada por su amor. Oiga lo que dice la Sagrada Escritura. Nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1 en adelante. Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sabe? Esta palabra a mí de verdad me confrontó tanto. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a reclamarle al Señor, por ejemplo, por la situación en la que estamos, por la situación en la económica en la que hoy estamos, por la situación emocional en la que hoy vivimos, por la situación personal que hoy atravesamos, ¿no? Muchos de nosotros le hemos alegado al Señor hasta por el cónyuge. Yo les decía a unas hermanas hace unos días que era un retiro de mujeres y se tocó el tema un poco sobre el matrimonio. Decía, ¿cuántos de nosotros hemos alegado al Señor por el cónyuge y le decimos, Señor, es que el cónyuge que me mandaste? No, y me imagino el Señor de arriba diciendo, yo no te mandé nada, tú lo elegiste, ¿no? Y la palabra de Dios hoy nos hace ver una cosa y nos dice el Señor, yo ya los hice libres. El Señor nos liberó para que fuéramos libres y nos hace una recomendación y nos dice, no vuelvan a someterse al yugo de la esclavitud. ¿Y cuántos de nosotros hoy pagamos facturas de nuestras decisiones? Porque, como diría aquella famosa frase, todas las decisiones tienen una consecuencia. Dígalo conmigo, todas las decisiones tienen una consecuencia. Y a veces limitamos nuestra libertad por nuestras malas decisiones. Hay un sacerdote argentino, del cual me gusta leer muchísimo, psicólogo, psiquiatra, y él dice, lo que usted ve al espejo es el resultado
de sus buenas o sus malas decisiones. Es así. Y a veces nosotros nos peleamos con el Señor por las situaciones que estamos viviendo, pero son resultado de nuestras decisiones. Y el Señor viene a recordarnos que Él nos ha hecho libres para que nos mantengamos en el camino de la libertad. Y esta palabra hoy desde el eterno presente Dios sigue teniendo un efecto importante en nuestra vida. Hoy el Señor quiere romper cadenas, quiere romper ataduras, quiere bendecirnos. Y si yo le pregunto cuántos de los que estamos aquí queremos que nos bendiga el Señor, yo estoy seguro que todos queremos ser bendecidos. Amén. Pero irónicamente queremos que nos alcance la bendición de Dios en el estado en el que nos encontramos. Y a veces estamos atados. Y una persona atada no puede recibir la bendición. Dígalo conmigo, una persona atada no puede. ¿Usted cree que una persona que guarda odio en su corazón, resentimiento, se venganza? Porque he escuchado muchas veces en la iglesia, ¿no? Gente que dice, no hermano, yo ya perdoné. Perdono pero no olvido. ¿Usted cree que eso es libertad? No es libertad. Yo la trago pero no la mastico, hermano. ¿Usted cree que eso es libertad? No es libertad. Mire, yo ya la perdoné, pero ojalá y se le van los frenos al carro ahí en la base. ¿Usted cree que eso es libertad? No es libertad. Y es irónico porque queremos que el Señor nos bendiga en nuestra condición de atadura espiritual. Yo no puedo pedirle al Señor que mientras yo vivo un proceso de atadura espiritual, el Señor me bendiga, que inmensamente su misericordia nos alcanza, sí, pero cuando nosotros abrimos nuestra mente al parámetro, no al contexto real de la bendición, yo tengo que entender que hay cadenas en mi vida que tengo que romper. Que yo no puedo estar sumergido en lo más profundo del pecado y decirle, Señor, aquí bendecime, Señor. Aquí tirame la bendición, Señor. No, si el Señor quiere que usted y yo seamos libres, ¿cómo quiere que seamos el Señor? Libres. Él ya nos dio una libertad, la capacidad de decidir, el libre albedrío. Qué fácil sería, alguien me decía, hermano, pero ¿por qué si Dios sabe qué es lo bueno y lo malo, por qué no nos hace hacer solo lo bueno? ¿Qué sentido tendría? Entonces no tendríamos nosotros esa capacidad de decidir. Seremos simplemente títeres que haríamos, no, como maquinitas que haríamos lo bueno y lo bueno. Pero el reto de nuestra vida como cristianos es optar por Cristo. Y la libertad precisamente es eso, optar por Cristo. La libertad que el mundo nos ofrece es limitada, pero la libertad que nos ofrece el Señor es ilimitada, no tiene límites. Y la libertad que Dios te ofrece no depende ni siquiera de dónde vives, ni con quién vives, ni qué tienes, ni qué no tienes, ni qué te falta, ni qué te sobra. La libertad en Cristo se fundamenta en no es lo que tengo, sino a quien tengo en mi corazón. Amén. A eso se resume la libertad en Dios. Yo le decía a algunos hermanos, hablando un poco sobre la libertad y la plenitud, yo he entendido que, por ejemplo, hay gente que se siente libre cuando carga un manojo de dinero en la bolsa o en la billetera, ¿no? Tengo libertad para gastar, ¿no? Hay momentos en mi vida en los cuales yo me he metido la mano en la bolsa y no tengo un solo centavo. Y usted me pregunta si soy libre, soy libre. Si soy pleno, soy pleno. Porque entendí que lo que me hace libre no es lo que pueda tener en la billetera. Es a quien tengo en mi corazón. Porque lo que me hace libre no son las tarjetas que pueda darme libertad de compra que cargo en la billetera. Lo que me hace libre es a quien tengo en mi corazón. ¿Me entiende? Esa es la libertad que el Señor nos ofrece. Y el Señor nos da esa recomendación y es súper válida. Nos dice, ya te hice libre, no vuelvas a someterte al yugo de la esclavitud. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Que a veces vemos venir las situaciones de la vida. Usted va caminando de repente y mira y dice, ahí hay un hoyo. Sigue caminando y dice, ahí hay un hoyo. Sigue dando pasos y dice, ahí hay un hoyo. Sigue dando pasos y sabe qué va a pasar. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? Se va a ir al hoyo. Porque hay cosas que vemos venir, pero no las cambiamos. Hay situaciones que usted las ve venir,
pero no se quita de ahí. Hay situaciones que sabemos y hay un principio fundamental. Todo lo que empieza mal, termina mal. Todo lo que empieza mal, termina mal. Claro, el factor Dios va a hacer una tremenda diferencia en la historia. Sí, va a ser una gran diferencia. Pero hay cosas que si usted ve que empiezan mal, van a terminar mal. Claro, le vamos a tener que poner doble chance al Señor para que arregle toda la situación. Y porque yo creo que para Él no hay nada imposible, creo que Él puede solucionar la situación. Pero pregúntese usted, ¿cuántas facturas nos hubiésemos nosotros ahorrado si hubiésemos utilizado nuestra libertad de manera consciente? ¿Cuántas cosas, hermanos, nos hubiésemos evitado si no hubiésemos tomado una decisión fuera de la voluntad de Dios? Y tengo que hablar de esto, porque la libertad del cristiano es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Sabe cuál es la clave? María, nuestra madre, lo dijo. El Señor convirtió el agua común y corriente de las tinajas en el mejor de los vinos. Pero previo a eso, les dijo a los meseros una frase, la más poderosa de Mamá María: hagan lo que Él les diga. Y esta frase resuena para usted y para mí. No estamos aquí para hacer lo que se nos da la gana. Ay, es que yo soy libre, hermano. No, yo no estoy aquí para hacer lo que se me da la gana. Yo estoy aquí para vivir mi libertad. Y mi libertad se resume en: hagan lo que Él les diga. Sencillo. La teología de la libertad es más fácil de lo que usted y yo creemos. Quiero llevarlo a un texto de la Sagrada Escritura, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Usted me sigue. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me haré esclavo de nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué fuerte la palabra de Pablo. Verdaderamente fuerte. Todo me está permitido, sí, pero no todo me conviene. ¿Tengo la libertad para hacer lo que se me antoja? Sí. Pero aquí es donde la objetividad espiritual debe confrontarse, y seguimos hablando de libertad. El católico que vive en libertad tiene que enfrentarse a estas dos preguntas cuando va a tomar una decisión que posteriormente será una acción, porque todas las acciones primero comenzaron siendo una idea, ¿no es cierto? Todo empieza siendo una idea. Y cuando esa idea llega desde mi libertad, yo tengo que hacerme dos preguntas. ¿Este paso que voy a dar va a provocar bendición para mi vida? Pregunta número 1. ¿Esta decisión que voy a tomar me va a acercar a Dios? Pregunta número 2. Y eso es libertad. Hoy yo tengo que entender que lo que va a ocurrir en mi vida, que la decisión que yo tenga que tomar, tiene que confrontarme a estas dos preguntas. Número 1, ¿esto que voy a hacer me acerca a Dios? ¿Esto que voy a hacer me provoca bendición? Y si la respuesta es no, nuestra acción debería de ser no hacerlo. ¿Permitido está? Sí, permitido está. Mire, se lo voy a poner muy coloquial, y si usted quiere muy superficial, y usted va a decir: este hermano Luis sí que se manda. Pero sabe, yo estoy a medio camino del puerto, aquí donde estoy, ¿sí? Yo veo en el kilómetro 20 carretera El Salvador. Entonces yo estoy a mitad de camino del puerto. ¿Usted cree que yo puedo agarrar mi carro ahorita, ir a parar al puerto en la noche? ¿Cree que puedo? ¿Sí puedo? Sí puedo.
Por supuesto que sí. ¿Cree que puedo pasar al súper? No voy a decir el nombre porque no nos pagan para hacerle propaganda, pero ¿cree que puedo pasar al súper y comprarme un paquetón? ¿Sí puedo o no? Invíteme, dice la hermana. No le invito. No, sí puedo, por supuesto que sí. Pregunta, ¿eso va a provocar bendición para mi vida y mi ministerio? ¿Eso me va a acercar a Dios? Entonces mi decisión debería ser tomada desde la bendición que me va a provocar y desde si me va a acercar o no me va a acercar a Dios. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Puedo aparecer el martes? Porque el martes me toca predicar aquí. Me regreso, ya no voy a mi casa, me regreso para acá. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Me conviene? No. ¿Me trae bendición? No. ¿Me acerca a Dios? No. ¿Me entiende? Eso es libertad. Y es lo que intenta decirnos el apóstol Pablo a través de la palabra. Porque de repente hay gente que se sustenta, no, se respalda. Yo he escuchado cada frase y cada respuesta. Gente que dice, hermano, es que una, se la sabe, una no es ninguna. Yo estaba una vez en un retiro de matrimonios, había una especie de foro, ¿no? Y habían preguntas. Entonces se tocó el tema del alcoholismo, ¿no? ¿Qué tanto daño le hace el alcoholismo al matrimonio? El alcoholismo, como el adulterio, como cualquier otro pecado, es nefasto para el matrimonio, ¿no? Entonces se para un señor y me dice, hermano Luis, me dice, yo estoy en desacuerdo, me dijo. Yo creo que una no es ninguna, me dijo. Muy claro el señor. ¿Sabe? Eso tiene que ver mucho con la moral que nosotros manejamos. Entonces le dije, hermano, o sea, su postura es que una no es ninguna. Sí, me dijo. Yo defiendo mi postura y mi postura es que si una no es ninguna, mejor no me tomo ninguna. ¿Me entiende? Esa es mi postura. No, pero el señor seguía necio, ¿no? No, hermano, una no es ninguna. Y si hay calor, una no sé qué. Y si voy al puerto y hay ceviche, una. No, él era su postura de una no es ninguna. Entonces yo le digo, hermano, imaginemos, ¿sí? Que viene su esposa y se va al puerto con el compadre el fin de semana. Pasa de todo, pero no se preocupe, una no es ninguna. No, me dijo ahí, sí, no, hermano, me dijo. ¿Sabe cómo se llama eso? Doble moral. Porque queremos acomodar lo inacomodable, ¿me entiende? ¿Todo me es permitido? Sí, pero no todo me conviene. Entonces tenemos que sacar las justificaciones de nuestra vida y decir, no, hermano, es que una no es ninguna. No, hermano, es que es un pecadito chiquito. Pecado es pecado. Ay, hermano, es que es una mentirita solo para que el gordo no se enoje. Pregúntese si provoca bendición y si le acerca a Dios. Ay, es que no le digo la verdad porque si no se enoja. O sea, hay cuestiones, hermanos, donde nosotros mismos nos volvemos a poner el yugo de la esclavitud en nuestra vida. Y meditando un poco en esta libertad, cómo nosotros coaccionamos nuestra libertad y no necesitamos que alguien vaya y nos amarre. A veces nosotros mismos nos atamos a las situaciones de la vida. Y hoy las ataduras espirituales pasan desapercibidas. Porque uno cuando hay atadura espiritual, uno piensa maleficios, brujería y no sé qué, que obviamente son ataduras espirituales. Pero hay ataduras que nosotros nos pusimos. ¿Sabe? Yo tengo mi perro, se llama Duque, es un pastor alemán, que es mi terapia. El perro es mi terapia. A mí me lo dieron cuando tenía 2 meses. Y digo que es mi terapia porque yo solo tengo una fobia en mi vida: los perros. Es la única fobia que tengo. Tengo una cicatriz acá. Cuando tenía 5 años me corrió un perro. Mi mamá me mandó a comprar las tortillas. Me corrió un perro y yo tenía que subir unas gradas para llegar a mi casa. Subí las primeras 2. La tercera no la alcancé. Caí y me lastimé la cabeza. Me tuvieron que poner unos puntos acá. Entonces mi única fobia son los perros. Y sé que es una fobia porque por ejemplo, ahí hay un chucho, ¿no? Y usted pasa y el perro a usted no le hace nada. Pero paso yo y me ladra, ¿me entiende? Dicen que los perros pueden sentir el miedo, creo que tal vez sí, ¿no? Y siente mi fobia. Entonces me regalaron un perro y con él trabajo mis miedos. Pero pasa algo, yo tengo una cadena con la que lo saco a caminar o a correr cuando sale conmigo.
Y a veces nosotros nos parecemos al Duque. Duque se llama mi perro. ¿Sabe? Yo jalo la cadena, solo oye la cadena y ¿sabe qué hace? Tengo una puerta de madera y solamente le cabe la cabeza. Cuando él oye la cadena, ¿sabe qué hace mi perro? En el hoyo mete la cabeza, ¿sabe para qué? Para que le ponga la cadena. Y a veces, Satanás, que el Señor reprenda, suena la cadena y usted y yo, y perdón, tal vez la comparación es mala, pero usted y yo metemos el hoyo, metemos la cabeza en el hoyo para que nos pongan la cadena. ¿Sabe? A mí el Señor me habla de todas las maneras. Y un día jalo la cadena y aquel mete la cabeza en el hoyo. Porque sabe que cuando suena la cadena, lo voy a encadenar y lo voy a sacar. Y a veces nosotros vivimos nuestra vida espiritual encadenados por cosas que no valen la pena. Por ejemplo, una atadura que usted dice ahí no es tan profunda, pero al final de cuentas es una atadura. Por ejemplo, la mentira. Una mentira. Nos malacostumbramos a mentir y no vale la pena. Llegaron unos jóvenes a mi casa, estábamos compartiendo y yo les hablaba un poco de esto. Y surge porque llamamos a uno de los hermanos que le tocaba que llevar parte de la comida. Y yo lo llamo y le digo, hermano, ¿dónde estás? Y me dice, ahorita estoy a 5 minutos de tu casa. ¿Sabes? Esos 5 minutos se convirtieron en 45 minutos. Entonces digo yo, no iba a llegar más rápido. ¿Qué necesidad hay de mentir? Ninguna. Pero el problema es que las ataduras, por ejemplo, como el pecado, ya pasaron desapercibidas. Hermanita, y va a llegar a la comunidad, hasta nos justificamos espiritualmente. Primero Dios. ¿Sabe que cuando a mí la gente me dice primero Dios, yo sé que no va a ocurrir? Ay, primero Dios, hermano. Porque hasta eso hemos usado. Usamos el primero Dios para zafarnos. Hermanito, ¿vas a hacer no sé qué? Primero Dios. ¿Sabe qué es primero Dios? No va a llegar. Y nos atamos con cosas que no había necesidad de atarse. ¿Y sabe por qué es una atadura? Porque una mentira trae otra mentira. Y para sostener esas dos tienen que inventarse otra. Y para sostener esas tres hay que inventarse dos más. Y para sostener esas 5 hay que traer otras más. Y se vuelve una atadura. Dios nos dio libertad y la única recomendación que nos dio es no vuelvan a meter la cabeza donde el Duque la mete. Fue lo único que nos dijo. No vuelvan a atarse, dándole su libertad al mundo. ¿Todo me es lícito? Sí. Pero es que de verdad, ¿todo me conviene? Esa es la pregunta esta tarde. Podríamos decir libertad 15 de septiembre del año 2022. Pero la pregunta es, ¿qué tan libre soy yo espiritualmente? ¿Qué tan libre soy yo para hacer la voluntad de Dios? Y voy a terminar con esto. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular maldad, sino que viven como siervos dignos delante de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y hablar de la libertad me permite a mí decirle hoy algo. No es lo mismo ser que parecer. Le tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quiere primero? La buena. La buena es que usted parece buena católica. Esa es la buena. Parece. La mala es que lo sea, no lo sé. Porque ser y parecer no es lo mismo. Hay gente que parece nada más. Porque si a mí viene su esposo y me dice, viera que cómo me trata de mal, yo le diría, no hombre, la hermanita,
Si vieras cómo canta, da la vueltecita, hermano, ora, levanta las manos. No trajo la Biblia, pero es bien buena onda, ¿me entiende? Yo no creería, porque usted parece, hermana, de verdad parece. Pero el reto no es parecer, el reto es en libertad ser un buen católico. ¿Sabe? De la libertad yo puedo decirle no parezca, sea. Porque es fuerte la palabra que nos dice Pedro. Le puso atención. Dice, esto es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular maldad, sino que viven como siervos dignos delante de la mirada de Dios. Siervos dignos delante de la mirada de Dios. Porque usted y yo podemos aparentar muchas cosas, muchísimas cosas. Es más, yo le digo a la gente que mi realidad espiritual, estoy hablando de Luis y Fuentes, mi realidad espiritual no es predicar la palabra de Dios, tampoco cantar detrás del piano. Esa no es mi realidad espiritual. ¿Sabe cuál es mi realidad espiritual? Cuando ustedes no están, cuando estoy en mi casa, cuando estoy solo, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que aplicar la libertad de Cristo en mi vida. Esa es mi realidad espiritual. Lo que usted ve aquí en mi ministerio es público, ¿sí? Mi ministerio es público, pero esta no es mi realidad. Mi realidad es cuando usted no está. Esa es mi realidad espiritual. Cuando viene la tentación a mi vida y tengo que tomar una decisión, o abrir o cerrar la puerta. Así pues que en libertad hoy yo le invito a que no parezca buena católica o buen católico, que no nos valgamos de nuestra libertad para disimular lo que no somos, que no sea que usted y yo simplemente parezcamos pero no lo seamos. ¿Sabe cuál es un muy buen examen? Si usted se anima, pregúntele a la gente que vive con usted qué tan buena católica es. A ellos pregúntele. A ellos pregúntele. ¿Sabe que ustedes posiblemente han ido a algún evento de nuestras hermanas de ADAC? Y en ADAC ocurre algo bien especial, ¿no? Uno lo llaman, lo invitan, le dan el tema o la alabanza o lo que sea. Y la hermana encargada le dice, hermano, deme su currículum, ¿no? Entonces, misionero católico, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y uno da todo su currículum o lo que uno ha hecho. Yo recuerdo que una vez estaba en una DAC, no me acuerdo cuál, pero estaba lleno, no había mucha gente. Y la hermana que estaba al frente dice, bueno, y vamos a presentar la mesa, ¿no? Presentaron y llegó mi turno. Y dice nuestro hermano Luis y Fuentes, a quien amamos, un siervo de no sé cuántos años, que ha estudiado esto y no sé qué, y el Señor lo usa y es un hermano, no sé qué. Y de verdad dijo cosas muy bonitas de mí. Pero me pregunté, ¿será que así me reciben cuando toco el timbre en la casa? No sé. Y es la pregunta para nosotros. ¿Será que usted parece aquí en la comunidad? ¿O será que somos verdaderamente en nuestros hogares? Y en eso se fundamenta la libertad, en lo que Mamá María nos dijo. Hagan lo que Él les diga. ¿Quiere ser libre? Haga lo que Jesús le pide. ¿Quiere ser libre? Suelte lo que el Señor le está pidiendo que suelte. ¿Quiere ser verdaderamente libre? Hoy perdone a quien tenga que perdonar. Yo tengo una analogía en torno al perdón. Yo no perdono porque la persona lo merezca. Yo perdono porque yo merezco ser feliz. Cuando usted odia a alguien, dígame quién está sufriendo. ¿La persona que usted trae cruzada o usted que está odiando? Honestamente, uno sufre, ¿no? La otra persona ni cuenta se da que usted la trae cruzada, pero usted es sufriendo. Se la encuentra en el mercado y se la aprieta al hígado. Se la encuentra por ahí en la carnicería y usted siente que se va a morir. Y la otra le da lo mismo a usted, comiéndose su granizada a media mañana y usted muriéndose de bilis. Libertad. Sea libre. Busque ser
la voluntad de Dios. Voy a pedirle que se ponga de pie un momento, que oremos al Señor y que le pidamos que Él nos haga verdaderamente libres. Ahí donde está, le invito a que diga conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que cierre sus ojos un momento, que levante sus manos y que hoy le pidamos al Señor que rompa las cadenas. Hoy dile: Señor, rompe las cadenas que me han dado. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Si hay una cadena que el Señor tiene que romper de odio, de resentimiento, de amargura, de dolor, de sed de venganza, hoy dile: Señor, rompe las cadenas que me ha dado. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y haznos libres, Señor. Haznos libres. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, hazme libre, como solamente tú lo puedes hacer. Si hay un pecado que te ata, hoy dile: Señor, rompe esa cadena. Si hay un sentimiento, una emoción, un odio, un resentimiento que no te deja ser feliz, dile: Señor, rompe. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Libre, dilo conmigo, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor, y rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Vamos una vez más, libre. Permites ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Y levantando nuestras manos, hoy declaramos que somos libres, que somos sanos, pues por las llagas de Cristo hemos sido sanados. A Él sea la gloria del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso de libertad al Señor.